Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia bíblica fascinante y a menudo pasada por alto, la de Lea. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sintió Lea, la hermana que fue menos amada, en comparación con su hermana Raquel? Jacob amó apasionadamente a Raquel, pero fue Lea quien se casó primero. En este video vamos a desentrañar la conmovedora historia de Lea en la Biblia, explorando sus luchas, su fe, y cómo Dios la vio y la honró a pesar de las circunstancias. Prepárense para una historia llena de emociones, lecciones y, sobre todo, de la gracia de Dios. Si les gustan las historias bíblicas profundas y los personajes complejos, este video es para ustedes. No olviden darle a me gusta y suscribirte para no perderse ninguna de nuestras exploraciones bíblicas. Empecemos. Una historia de amor, engaño y dolor. Dentro de los relatos del Antiguo Testamento, pocos pasajes resultan tan conmovedores y a la vez tan humanos como la historia de Jacob, Raquel y Lea. El libro del Génesis nos presenta un triángulo amoroso lleno de pasión, engaño, celos, esperanza y frustración, donde las emociones se entrelazan con el plan divino. En medio de este relato sobresale la figura de Lea, la hermana mayor de Raquel, que fue dada en matrimonio a Jacob contra su voluntad. Aunque la Biblia narra que Jacob amó a Raquel y no a Lea, lo cierto es que la historia de esta última se convierte en un reflejo profundo de las luchas internas del ser humano. El deseo de ser amado, la competencia por la atención, el dolor del rechazo y al mismo tiempo la sorprendente elección de Dios de exaltar al despreciado. En esta oportunidad te daré un análisis reflexivo sobre este relato bíblico, abordando las implicaciones culturales, teológicas y emocionales que surgen de la experiencia de Lea, la mujer que vivió a la sombra del amor de Jacob por su hermana. Para entender la historia de Lea, es necesario situar en su contexto cultural. En los tiempos patriarcales, el matrimonio no era concebido como una unión romántica entre dos individuos que se eligen por amor, sino como un acuerdo familiar, muchas veces económico y estratégico. Labán, el padre de Lea y Raquel, era un hombre astuto y calculador. Al recibir a Jacob, que huía de su hermano Esaú, lo vio como una oportunidad. Jacob no tenía riquezas, pero era fuerte y trabajador. Por ello, Labán pactó que trabajaría 7 años a cambio de Raquel, la hija menor, descrita como hermosa en su figura y en su semblante. Sin embargo, la tradición establecía que la hija mayor debía casarse antes que la menor. Esto dio pie a la artimaña de Labán. Engañó a Jacob y le entregó a Lea en la noche de bodas. Fue un golpe devastador para el patriarca, quien descubrió a la mañana siguiente que la mujer con la que había consumado el matrimonio no era Raquel, la amada, sino su hermana mayor. El relato es contundente. Llamó Jacob a Raquel y dijo: «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Génesis 29 versos 18 al 20. Este versículo ha sido considerado como uno de los más románticos de toda la Biblia. El amor de Jacob por Raquel era tan profundo que los años de trabajo parecieron ligeros. Sin embargo, esa pasión se convierte en contraste brutal con la experiencia de Lea. Tras descubrir el engaño, Jacob recrimina a Labán, quien justificó su acción apelando a las costumbres. A cambio, le permitió casarse con Raquel una semana después, a cambio de otros 7 años de servicio. De esta manera, Jacob terminó con 2 esposas, algo culturalmente aceptado en la época, pero emocionalmente explosivo. Raquel era la amada, Lea, la despreciada. El texto bíblico describe a Lea como una mujer de ojos delicados, expresión que ha generado múltiples interpretaciones. Algunos la traducen como ojos tristes, apagados o sin atractivo. En contraste, Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Esta diferencia física marca la primera herida de Lea, ser comparada constantemente con su hermana. El favoritismo de Jacob no hizo más que profundizar la brecha. Ella se convierte en esposa por engaño, no por elección, y carga con el estigma del rechazo. El clímax del engaño ocurre en la boda. Jacob esperaba unirse a Raquel después de 7 años de arduo trabajo, pero Labán cambió a las hermanas. Amparado por la oscuridad de la noche y las costumbres ceremoniales, entregó a Lea.
Jacob descubrió la verdad al amanecer y estalló en ira. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Génesis 29-25. Ese amanecer marcó para Lea una herida imborrable. Entró al matrimonio como un error, como la esposa no deseada. No hubo cortejo, no hubo palabras de amor, solo un acto de traición familiar. Este momento es crucial. Mientras para Jacob fue un fraude, para Lea fue el inicio de una vida en la que tendría que convivir con un marido que amaba a otra. La Biblia muestra cómo Lea buscó ganarse el corazón de Jacob a través de sus hijos. Mientras Raquel era estéril durante mucho tiempo, Lea dio a luz uno tras otro. Rubén, porque ha mirado Jehová mi aflicción, ahora me amará mi marido. Simeón, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Leví, ahora se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. Judá, esta vez alabaré a Jehová. El patrón de los 3 primeros hijos revela claramente el anhelo desesperado de Lea por ser amada por Jacob. Cada nombre es un grito de auxilio, una súplica de atención. Sin embargo, tras el nacimiento de Judá, se observa un cambio. Lea deja de fijarse en Jacob y centra su mirada en Dios, expresando gratitud. Curiosamente, de Judá nacería más adelante el linaje de David y finalmente el Mesías. Es decir, del vientre de la despreciada surgió la línea de redención. La historia no termina allí. Raquel, incapaz de concebir, siente celos de su hermana y entra en una competencia abierta. Ambas entregan a sus siervas a Jacob como concubinas para tener más hijos a su nombre. Así se conforma una rivalidad feroz que llena de tensión el hogar. La lucha por el afecto de Jacob y por el prestigio de la maternidad convirtió la vida familiar en un campo de batalla emocional. Los hijos se convierten en instrumentos de rivalidad y los celos desgarran a las 2 hermanas. ¡Wow! ¡Qué viaje tan intenso hasta ahora!, ¿verdad? Estamos viendo de cerca las emociones de Lea, su dolor y su anhelo de ser vista y amada. Pero antes de seguir adelante con el resto de su increíble historia, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha impactado de la historia de Lea hasta este punto? ¿Se identifican con sus sentimientos de ser pasada por alto? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y que conversemos sobre esto. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Volvemos enseguida con más de la historia de Lea. El texto no oculta que Jacob amaba a Raquel mucho más que a Lea. Sin embargo, también deja claro que Dios vio la aflicción de Lea y la bendijo con fertilidad. Este contraste es crucial. Lo que los hombres desprecian, Dios lo exalta. La pregunta surge inevitable. ¿Fue injusto el desprecio de Jacob hacia Lea? Desde una perspectiva humana, sí. Lea nunca pidió ser usada como pieza de engaño, ni eligió estar en esa situación. Fue víctima de un sistema patriarcal y de la ambición de su padre. No obstante, la narrativa bíblica resalta cómo Dios intervino en medio del dolor. A través de ella, el plan de salvación avanzó. El desprecio humano se convirtió en escenario de la elección divina. El detalle más sorprendente de la historia es el legado de Lea. De sus hijos nacieron varias tribus importantes de Israel: Rubén, Simeón, Leví y Judá. De Leví provino el sacerdocio de Israel. De Judá provino la línea real de David y el nacimiento de Jesucristo. Mientras tanto, Raquel, aunque amada, tuvo a José y Benjamín, también fundamentales en la historia bíblica, pero no en la línea mesiánica. Esto sugiere una enseñanza poderosa. El amor humano puede ser selectivo y egoísta, pero el amor de Dios se fija en lo despreciado para mostrar su gloria. La historia de Lea plantea profundas reflexiones. El anhelo humano de ser amado. Lea encarna a quienes luchan por ser vistos, valorados y amados, pero enfrentan rechazo. La soberanía de Dios en el dolor. Aún en medio de la injusticia, Dios cumple sus propósitos. El contraste entre el amor humano y el amor divino. Jacob amó selectivamente. Dios, en cambio, honró a quien era menospreciada. La esperanza en medio del rechazo. La historia de Lea enseña que el valor de una persona no depende del reconocimiento humano, sino del plan de Dios. En pleno siglo XXI, la figura de Lea sigue resonando. Muchas personas se identifican con ella.
quienes viven a la sombra de alguien más, quienes sienten que nunca son suficientes para los demás, quienes han sido utilizados, engañados o relegados. La historia de Lea da voz a los olvidados, a las mujeres y hombres que luchan por ser amados en un mundo que prioriza la apariencia, el éxito y la popularidad. El relato bíblico resume una verdad eterna. El amor humano puede fallar, pero el amor de Dios nunca pasa por alto al despreciado. Jacob amó a Raquel y no a Lea, pero Dios eligió a Lea para que de ella naciera la promesa. En el tejido de la historia divina, la mujer olvidada se convirtió en pieza central. La vida de Lea nos recuerda que, aunque el mundo valore la belleza exterior, el poder, la fama o la popularidad, Dios se fija en el corazón y en el dolor oculto. El legado de Lea es una invitación a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que muchas veces el verdadero plan de Dios se cumple a través de quienes han sido rechazados por los hombres. Hoy, Lea nos recuerda que nuestra identidad no depende de ser amados por otros, sino de ser elegidos por Dios. Y así llegamos al final de la historia de Lea, una mujer cuya vida estuvo marcada por el amor no correspondido, pero también por la profunda bendición y el propósito de Dios. Vimos cómo, a pesar de las circunstancias difíciles y el dolor, Lea no fue olvidada. Dios la vio, la escuchó y la honró, dándole una descendencia que sería fundamental en la historia de Israel. Espero que esta exploración de la vida de Lea les haya tocado el corazón y les haya ofrecido nuevas perspectivas. A veces, en medio de nuestras propias luchas y sentimientos de invisibilidad, es importante recordar que Dios nos ve, nos ama y tiene un plan para nosotros, tal como lo tuvo para Lea. Si este video les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Suscribirse al canal y activar la campanita sigue siendo la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nuestras futuras historias bíblicas. ¿Qué otra figura bíblica les gustaría explorar? Dejen sus sugerencias en los comentarios. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.